Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel, soy terapeuta ocupacional de la Asociación SENAP. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que os habéis inscrito a nuestra formación y bueno, hoy daremos comienzo con el abordaje de las dificultades de alimentación en la infancia desde terapia ocupacional. Hoy se aborda este tema, pero en futuras presentaciones abordaremos diferentes temáticas que vosotros también propongáis. Os iremos lanzando diferentes cuestionarios, correo electrónico para que también pongáis vuestras temáticas que más os gustaría que llevemos a cabo. Así que espero que en la medida de lo posible resulte efectivo y que os ayude en vuestro día a día. Esta presentación la vamos a dividir en diferentes puntos. Daremos comienzo con qué es ENAP. Imagino que muchos de vosotros conocéis nuestra asociación porque vuestros hijos vienen con nosotros, pero para quien no lo conozcáis, pues nada, daremos información sobre la asociación. El siguiente punto, que es la terapia ocupacional, digamos que este es el punto principal a través del cual vamos a abordar las dificultades de alimentación. ¿Por qué la alimentación se trabaja desde terapia ocupacional? ¿Qué diferentes líneas de intervención se pueden llevar a cabo para tratar estas dificultades? Haciendo sobre todo hincapié en el abordaje de la integración sensorial, en el abordaje conductual y cómo todos los niños y niñas adquieren las destrezas necesarias para que sean autónomos durante el proceso de la comida. También expondremos algún caso para que veáis cómo se trabaja desde el principio hasta el final. Daremos una serie de recomendaciones generales para que os llevéis todos y podáis aplicarlo en vuestro día a día. Y por supuesto se llevará a cabo una ronda de preguntas o dudas. Esta presentación está siendo en diferido, por lo tanto, cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirme a mi correo electrónico. Os lo dejaré anotado más adelante, al final de la presentación, pero bueno, imagino que lo tendréis porque os he ido mandando diferentes correos. Si damos comienzo con el primer punto, que es ENAP, pues es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada por un grupo de padres y madres de personas con diversidad funcional con el objetivo de optimizar su desarrollo y mejorar la calidad de vida del niño y de la familia. Actualmente SENA consta de dos centros, uno es el Centro de Atención Temprana y disponemos de otro centro de nueva apertura, bueno, que se inauguró a partir de junio de 2020, que tiene carácter de centro ocupacional, centro de neurodesarrollo y aprendizaje, centro de ocio y tiempo libre y también consta como centro de promoción de la autonomía personal. Aquí en esta diapositiva podéis ver la dirección de ambos centros que bueno, están situados en la Alcudia. Los diferentes servicios con los que contamos pues son los siguientes. Uno es el servicio de atención temprana. Es un servicio que está concertado por Consellería y que se dirige a la población infantil de 0 a 6 años. Se lleva a cabo una intervención terapéutica con todos los niños de manera individualizada y siempre guiada por un equipo interdisciplinar. Muchos de los profesionales que estamos en este servicio, pues somos logopedas, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, técnicos de atención temprana, terapeutas ocupacionales, etcétera. Otro de los servicios que disponemos es el servicio terapéutico. Este se lleva a cabo en el centro de Nueva Apertura y bueno, aquí podéis ver en la presentación las diferentes terapias que se pueden llevar a cabo. Digamos que es una continuación al servicio de atención temprana, que cuando finaliza los 6 años, pues podéis seguir recibiendo esta intervención a través del servicio terapéutico. SENAP está acreditado como centro de la promoción de la autonomía personal, por lo tanto, muchas de estas terapias o servicios las podéis recibir de manera gratuita en función de la prestación que recibís. Por lo tanto, aparte del servicio terapéutico, también existe un servicio de extraescolares. Pues aquí podéis ver las diferentes actividades que se hacen, pues de nuevas tecnologías, deporte adaptado, musicoterapia, habilidades sociales, teatro y expresión corporal. Y también disponemos de servicio de ocio y tiempo libre. Aquí podéis ver un poco pues, las actividades que se llevan a cabo. Si queréis más información, pues aquí os dejo en la presentación el correo electrónico de la asociación
y también pues el número de teléfono por si queréis profundizar en más detalle. Bueno, pues si damos comienzo ya con la temática de hoy, vamos a empezar con la definición de la terapia ocupacional. Es muy importante que entendamos qué es esta disciplina para poder entender todo el abordaje que llevamos a cabo desde la terapia ocupacional. Imagino que muchos de vosotros sonará este concepto, sobre todo a aquellos padres pues, que vuestros hijos acuden a este servicio, a esta área profesional, y los que no, pues espero que os sirva para entender un poco esta disciplina. La terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria cuya función es la rehabilitación de personas con diversidad funcional. Cuando hablamos de diversidad funcional nos podemos encontrar con personas que tienen dificultades a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel sensorial, etcétera. Eh, las personas con las que trabajamos pueden ser desde niños o hasta personas mayores, por lo tanto englobamos todas las etapas del ciclo evolutivo. Y nuestro objetivo principal es que las personas con las que trabajamos adquieran el mayor grado de autonomía y de calidad de vida en sus vidas. Si somos personas que tienen algún tipo de dificultad o somos personas con diversidad funcional, podemos tener limitada nuestra participación en diferentes áreas ocupacionales. De aquí viene el concepto terapia ocupacional, porque analizamos todas esas áreas donde podemos tener limitaciones en la participación. Las áreas con las que trabajamos son, por un lado, las actividades básicas de la vida diaria, que son todas aquellas actividades de autocuidado, alimentación, vestido de vestido, aseo y higiene personal, control de esfínteres, movilidad funcional, es decir, todas aquellas actividades de autocuidado que son imprescindibles para nuestro día a día. Otra área son las actividades instrumentales, que son todas aquellas que requieren interacción con el entorno. Ya no van dirigidas hacia nosotros, sino también van dirigidas a nuestro entorno. Pues, por ejemplo, puede ser ir a comprar, puede ser limpiar la casa, eh, imaginaros todas esas actividades que podemos tener en nuestro día a día. Otras áreas que también llevamos a cabo una intervención en la educación, el trabajo, la participación social, tanto con iguales, con amigos, con familia, con la comunidad, el sueño o el descanso y el ocio. Y también el juego, por supuesto, en niños. Así que imaginaros, si tenemos algún tipo de discapacidad, cómo esto puede impactar en nuestra participación en la vida diaria. Bueno, nuestra intervención va, digamos, siguiendo esa línea. El proceso de la terapia ocupacional más o menos se puede llevar a cabo con estos puntos que veis en la presentación. Siempre existe un proceso de derivación en función de dónde estemos, en qué asociación, qué institución o lo que sea, el proceso de derivación será diferente. Pero bueno, siempre que hay una persona que tiene necesidad de trabajar de terapia ocupacional, pues siempre es derivada porque hay una base que lo justifica. Por lo tanto, una vez que estamos con la persona para trabajar, normalmente se hace una entrevista inicial tanto con él como con la familia para ver cuáles son las dificultades que tiene y recabar todos los datos posibles. Por lo tanto, aparte de la entrevista, se hace una valoración de todas las capacidades mediante herramientas estandarizadas o no estandarizadas también. La observación ya sabemos que es uno de los puntos principales de recabación de datos. Y bueno, una vez tenemos todo ello, planteamos unos objetivos para implantar un tratamiento rehabilitador. Aparte de todo esto, también se hacen reuniones con el equipo terapéutico que trabaja con las personas, o en este caso con niños y niñas, que son la población con la que trabajamos principalmente. Aparte de la reunión del equipo, pues también hacemos otro tipo de coordinaciones con profesionales que son externos a nuestra asociación. Nuestra intervención puede ir dirigida en dos puntos claves. Uno puede ser la ocupación, es decir, imaginaros que, bueno, en este caso la problemática que estamos viendo en la charla de hoy es la alimentación. Entonces podemos hacer una intervención específica mediante la actividad de comer. Digamos que la intervención puede ir dirigida a esa ocupación. Pero por otro lado también podemos hacer una intervención dirigida a actividades terapéuticas que permitan la adquisición de habilidades necesarias. Pueden ser actividades con objetivo de adquisición de habilidades motoras,
cognitivas, sensoriales, comunicativas, sociales, porque digamos que para poder participar en una actividad debe de existir unos prerequisitos. Entonces podemos hacer la intervención en estos dos puntos, ocupación o actividad terapéutica. ¿Por qué se trabaja la alimentación en la terapia ocupacional? Bueno, en primer lugar, porque es una actividad básica de la vida diaria. Por lo tanto, si no tenemos una correcta alimentación, vamos a tener dificultades en el resto de áreas. Y aparte de eso, porque también es una de las principales dificultades que presentan personas con diversidad funcional. Así que es un aspecto que es imprescindible dentro de nuestra disciplina. El objetivo que nos marcamos para la charla de hoy es analizar todas las dificultades de alimentación que existen desde diferentes perspectivas. Es decir, vamos a ponernos diferentes gafas o diferentes prismas para poder ver una misma realidad. Es muy importante también ponernos en la piel del niño y de la familia. Sabemos que toda persona con una dificultad de este tipo, pues van a vivir el proceso de manera muy angustiosa. Entonces, si nos ponemos en su piel, quizás nos ayude mucho a seguir una línea de intervención más adaptada. Y aparte de todo esto, intentaré que adquiráis herramientas o recursos para poder llevar a cabo pues, un abordaje eficaz. Me gustaría que hiciésemos una reflexión para, digamos, entender qué está sucediendo y ponernos sobre todo en la piel del niño. Entonces, si empezamos por la primera pregunta, ¿qué es para vosotros la alimentación? Le podéis dar pausa al vídeo y pensarlo. Y vosotros os lo narráis a vosotros mismos o si estáis con otras personas, pues podéis comentarlo entre vosotros. Pero ¿qué es para vosotros la alimentación? Para mí, si doy mi opinión personal, es como un proceso, aparte de supervivencia, porque lo necesitamos para vivir, es un proceso también social, es lúdico, positivo. Yo lo vivo siempre como algo, pues, divertido, porque aparte de disfrutar de la comida, también estás compartiéndolo un momento íntimo con amigos, con familiares. Por lo tanto, un aspecto lúdico. ¿Lo viven así todas las personas con diversidad funcional? ¿Lo viven así nuestros niños y niñas? Os dejo esa pregunta para vosotros. Otra reflexión puede ser qué factores están influenciando en la comida o en la alimentación. Hay diferentes factores que siempre afectan. Por lo tanto, a vuestro punto de vista, ¿cuáles son los que más interfieren? Y la pregunta estrella, ¿cómo se siente esta persona con las dificultades que estamos mencionando? Si atendemos a los factores a analizar, el principal siempre en una hora de alimentación es el estado de salud. Porque podemos encontrarnos con personas desnutridas o con personas con sobrepeso o infinitud de problemáticas que pueden estar interfiriendo directamente en el estado de salud. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué estado de salud tiene la persona o el niño? ¿Qué tipo de alimentación lleva? Si una alimentación pues basada en azúcares, un alimento ultraprocesado, si es una alimentación basada solo en triturados, si es una alimentación variada o no variada, tenemos también que tener en cuenta el tipo de alimentación. Esto está muy unido también con otro de los aspectos que aquí están descritos en la diapositiva, que son los aspectos socioculturales. Cada cultura tiene sus propias costumbres, creencias, patrones de comportamiento, por lo tanto no es lo mismo una persona que vive en España que a una persona que vive en la India, que vive en China. Seguramente el tipo de alimentación sea muy diferente. Por lo tanto, tengamos en cuenta este factor también presente. Otros factores pueden ser los aspectos comportamentales. Acordaros también que hay muchos nenes pues, que tienen mucha inflexibilidad, que son a lo mejor más rígidos, digamos que tienen una conducta, un comportamiento que interfiere mucho en la alimentación. Puede haber selectividad alimentaria, rechazo a alimentarse, neofobia, inapetencia. Por lo tanto, todos los aspectos conductuales también los tenemos que tener presentes.
Otras características como las motoras, cognitivas, sensoriales también son muy importantes porque si no tenemos a lo mejor esos prerequisitos, a lo mejor el proceso de alimentación se puede llevar a cabo. Si no tenemos habilidades motoras, no vamos a poder a lo mejor coger una cuchara para comer. Si no tenemos una comprensión correcta de todo un proceso, de una actividad con sus respectivos pasos y su secuencia, no hay una comprensión, digamos, entonces también interfiere. A nivel sensorial también. Ahora haremos también un repaso de esto más adelante, pero para que veáis las cosas que pueden dificultar el proceso. El entorno familiar también lo tenemos que tener en cuenta, cómo es y cómo se está llevando a cabo la comida en el día a día, qué hábitos y rutinas siguen y bueno, pues hasta qué punto nuestros niños son autónomos, qué destrezas tienen o no, si usan los cubiertos, si usan o no lo usan, que se utilizan vasos o no, tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Nosotros vamos a abordar las dificultades de alimentación en esta presentación, pero sobre todo enfocado a todas esas problemáticas que trabajamos actualmente en SENAR. La mayoría de niños que vienen a terapia ocupacional por una dificultad en la alimentación suelen ser niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, partiendo de aquí, muchas de las dificultades que nos encontramos suelen ser normalmente selectividad alimentaria, hábitos desestructurados, las habilidades oromotoras también comprometidas, tanto tono muscular, masticación, deglución, ese tipo de cosas también suelen estar afectadas. Otro desafío que nos encontramos es el paso triturado a sólido, la hiperreactividad o hiporreactividad, que ahora os explicaré un poco más adelante qué significa todo esto, y si tienen o no habilidades para ser autónomos durante la comida. Siempre se lleva a cabo un trabajo multidisciplinar para abordar este tipo de dificultades. Hoy lo estamos explicando desde la terapia ocupacional, pero siempre es un trabajo que conlleva muchos profesionales y que se trabaja de manera conjunta para llevar a cabo el mismo objetivo. Aquí veis en la diapositiva otras figuras profesionales que intervienen en este proceso, como puede ser el logopeda, el psicólogo, el nutricionista, médico, etcétera. Pero quiero resaltar el papel de la familia. Son ellos para mí los profesionales, de verdad, porque son los que están en el día a día, pues intentando llevar la situación de la mejor manera posible, siguiendo nuestras pautas y recomendaciones. Por lo tanto, resalto el papel de la familia, porque gracias a ellos se consigue realmente el objetivo. Los objetivos que nos marcamos desde terapia ocupacional, pues aquí los veis. Sobre todo, el principal es obtener una alimentación variada y saludable. Es súper imprescindible para poder tener un estado de salud correcto. Por lo tanto, este objetivo es el prioritario. Pero también intentamos que nuestra intervención sea percibida por el niño y la familia como un proceso lúdico y positivo. Tenemos que intentar alejarnos de intervenir y que el niño lo vea como algo súper negativo. No, siempre tenemos que revertir la situación y que sea lo más agradable posible. Y con todo esto, como ya hemos mencionado anteriormente, lo que perseguimos es que el niño o niña sea autónomo. Pero para eso también hay que adquirir una serie de prerequisitos que son imprescindibles para la alimentación. Aquí los veis, habilidades oromotoras, con un correcto funcionamiento, nuestras habilidades corporales, tener un posicionamiento también adecuado, un procesamiento de la información de nuestro entorno o la información sensorial también adaptado, tener habilidades de comunicación, flexibilidad conductual, hábitos y rutinas. O sea, digamos que siempre existen unos prerequisitos que hay que trabajar para conseguir la autonomía. Pero hago hincapié en que este proceso se tiene que percibir en la medida de lo posible lo más lúdico posible por parte del niño. Anteriormente os hice un repaso sobre cómo se hace una valoración dentro del área de terapia ocupacional. No voy a hacer mucho hincapié porque sé que muchos de los asistentes pues sois familiares. Entonces, si a grosso modo, para que veáis la valoración que se hace, pues bueno, siempre se da comienzo con una entrevista inicial. Se lleva a cabo una valoración a través de escala de desarrollo del estado funcional del niño o de la niña. Hacemos una valoración sensorial a nivel oromotor y de las destrezas de ejecución necesarias. ¿Vale? Esto es súper importante porque es uno de los aspectos que se abordan principalmente en terapia ocupacional. Y aparte de eso, pues bueno, muchos de vosotros conoceréis los famosos diarios y registros de alimentación que os solemos pasar para nosotros recabar toda la información.
La observación siempre viene súper bien porque también nos da muchos datos de cuáles son los factores que están interfiriendo durante el proceso. En estas diapositivas que vais a ver a continuación, pues bueno, se hace un recordatorio del desarrollo típico que llevan los niños. Aquí veis todos los reflejos presentes en el recién nacido para la alimentación. No voy a analizar cada uno de ellos, dale a pausa si los queréis ver con más detalles. En esta diapositiva podéis ver todas las habilidades motoras que va adquiriendo el niño desde que son recién nacidos hasta que van cumpliendo más meses y más años y cómo va adquiriendo también destrezas de autonomía. Dale a pausa a este vídeo si queréis verlo y leer el cuadro, ¿vale? Aquí en esta tablita podéis ver el tipo de alimentación que lleva el niño en función de la edad. Esto se conoce como el método del calendario. Entonces, a medida que el niño va cumpliendo más edad o más meses o más años, pues la alimentación será diferente. Más adelante os voy a hablar del método del Baby Led Weaning, que es muy diferente al método del calendario, pero que resulta muy efectivo porque da siempre la experiencia y la oportunidad al niño para adquirir habilidades sensoriales y motoras tan importantes bueno, pues hace que a lo mejor las dificultades de alimentación se reduzcan en mayor medida. Bueno, ya si pasamos a la intervención, que es lo interesante de todo esto, tengamos en cuenta que siempre el plan de intervención que se lleva a cabo es súper individualizado. Cada persona, cada niño es diferente, por lo tanto las necesidades que presentan son muy distintas. Entonces tengamos esto siempre en cuenta. En dicha intervención siempre vamos a utilizar el juego. Todos los niños aprenden en su día a día a través del mismo. Por lo tanto, si conseguimos que a través del juego aprendan y que además disfruten, vamos a conseguir que la frustración y el malestar que siente el niño con la alimentación pues se dé en mayor medida. Por lo tanto, eh, por nuestra parte, obligar y forzar a situaciones en las que el niño no está preparado, siempre tenemos que dejarlo de lado. Existen diferentes líneas de intervención, multitud de enfoques, pero en los que nos vamos a centrar principalmente en la charla de hoy es en el abordaje sensorial, en el abordaje conductual, en el abordaje oromotor y en la adquisición de las destrezas necesarias para que los niños sean autónomos. Si nos centramos en el abordaje sensorial, que bueno, me imagino que habréis escuchado muchas veces esto de la integración sensorial, que los terapeutas ocupacionales trabajan mucho bajo este enfoque, pues nos vamos a centrar un poquito en ello para que entendáis la medida de lo posible en qué consiste. Es una teoría que fue creada por la doctora Jean Ers, terapeuta ocupacional, y digamos que la premisa de esta teoría es la organización de toda la sensación, de toda la información que viene de nuestro entorno para que, digamos, la percibamos de manera correcta y así podamos emitir una respuesta adaptada a los desafíos que tenemos justo enfrente de nosotros. Está basado también en la neuroplasticidad cerebral y en la medida de lo posible se trata de enriquecer al sistema nervioso a través de experiencias sensoriomotoras para que esas respuestas adaptativas sean lo más funcionales posible. Todas las personas tenemos un procesamiento de la información muy diferente. Por ejemplo, yo si escucho un ruido o si escucho un sonido, a lo mejor para mí es agradable, pero sin embargo para la persona que tengo al lado, a lo mejor resulta todo lo contrario. Por lo tanto, en cada sentido recibimos una información y cada persona la percibe de manera diferente. Quedaros con eso. Entonces, así, a grosso modo, a modo resumen, el sistema nervioso central siempre recibe, procesa y percibe toda la información para que la respuesta que emita nuestro cuerpo o nosotros mismos a las demandas de nuestro entorno sean lo más adaptadas posible y podamos cumplir con todos los desafíos que tenemos enfrente. Para que os hagáis una idea, siempre la información es recibida a través de nuestro sentido. Cada sentido tiene sus propios receptores. Esta información viaja a través de los nervios hasta llegar al corte cerebral y cuando se procesa toda esa información se emite una respuesta que viaja a través de nuestras acciones, porque el resultado final es la acción, lo que nosotros hacemos en función de esa información. En esta primera foto podéis ver que hay como es una autovía, hay digamos que un carril que va en un sentido y el otro carril que va en dirección contraria.
Entonces, de manera metafórica o de manera simbólica, imaginaros que nuestro sistema nervioso trabaja de esta manera. En esta foto digamos que hay armonía, porque toda la entrada es correcta, no hay ningún atasco, no hay nada, y la salida sucede del mismo modo. Por lo tanto, en esta imagen hay un procesamiento correcto. ¿Qué sucede en esta imagen? Es todo lo contrario. Hay un exceso de información que provoca caos y no viaja bien a través del sistema nervioso. Por lo tanto, imaginar una persona que percibe la información de esta manera. Hay exceso de información, hay mucho caos, por lo tanto, las respuestas pueden ser muy disfuncionales. Pero sin embargo, también nos podemos encontrar con otra situación. En esta foto no hay nada, no hay coches, no hay información. Entonces el niño no percibe nada. Para que os hagáis una idea, podemos tener un procesamiento correcto como en la primera imagen, un procesamiento de la información muy caótico por exceso de información, o todo lo contrario, déficit de información. Hay una frase del libro de Jean Hers, la doctora ocupacional que creó el método de la integración sensorial, que dice lo siguiente. Hay una parte del cerebro que decide qué datos sensoriales deben registrarse y atraer nuestra atención, y sin embargo esta parte no funciona bien en el cerebro de niños con autismo. Para que veáis, todo el procesamiento de la información que tenemos cada persona es muy diferente y en más en niños con autismo. Ellos suelen procesar la información, digamos, más centrada en un detalle, pero no ven la totalidad de todo. Todas las personas que, entre comillas, percibimos la información de manera correcta o adaptativa, vemos siempre el todo. No solo vemos un detalle. A lo mejor nosotros podemos estar trabajando en una oficina y estamos centrados en todas las tareas que tenemos que hacer, pero a lo mejor un niño está centrado en un ruido o en un estímulo sensorial que hay en ese entorno. Por lo tanto, se centra solo ahí, no ve la totalidad de todo y su funcionamiento pues es más desadaptativo. Pues como ya sabéis, los encargados de recibir toda la información de nuestro entorno son los sentidos. Normalmente nos han enseñado de que existen cinco, que ya sabéis, pues el tacto, el gusto, la vista, el oído, el olfato, pero también existen otros sentidos, como puede ser la propiocepción, el sistema vestibular y la interocepción. Vamos a ir analizando cada uno de ellos para que sepamos cómo funcionan y qué objetivos tienen. Sentido del tacto. Tiene dos funciones principales. Una, la discriminación de la información que recibimos a través de nuestra piel. Y otra muy importante que es la función de protección. Imaginaros que si cogemos un objeto que quema mucho, de manera inmediata vamos a retirar nuestra mano. Por lo tanto, así se cumple la función de protección. Toda persona con dificultades en el procesamiento de la información sensorial puede tener, por un lado, hiporreacción, que consiste en que apenas llega información en esta modalidad. Acordaros de la carretera que vimos anteriormente, en la que estaba vacía, no había ningún coche. Entonces, no llega apenas información en esta modalidad. Y por el contrario, también podemos tener hiperreacción. Es decir, llega mucha información, hay mucho coche, acordaros de la imagen, hay muchos datos, por lo tanto la información es muy caótica y nuestro sistema nervioso no la procesa de manera correcta. Vamos a ir viendo una serie de imágenes para que os deis cuenta de lo importante que es este sentido. Hay niños pues que al recibir poca información, pues digamos que siempre están en una constante búsqueda, de que está siempre tocando muchas superficies, muchas texturas, muchos objetos, entonces siempre están haciendo una búsqueda constante, pero sin embargo, cuando tenemos mucha información, somos muy sensibles en esta modalidad, las sensaciones las vamos a percibir de manera muy desagradable. Entonces se dan conductas pues de llanto, pues a través de detalles tan simples como una etiqueta de la ropa, el cortarse las uñas puede ser muy desagradable, el corte del pelo, la temperatura también, si hay mucha sensibilidad, pues también va a ser un factor muy determinante. Imaginaros todas las actividades de la vida diaria donde si somos sensibles a nivel táctil, pues nos puede dificultar, o por el contrario, si no recibimos información, pues también nos va a dificultar muchos aspectos de nuestro día a día.
Otro sentido es el olfato. Como la mayoría de todos los sentidos que tenemos, pues nos puede llegar mucha información o por el contrario, muy poca información, y eso también nos dificulta nuestro día a día, y a nivel de alimentación también mucho. Entonces las sensaciones las podemos recibir como muy agradables o por el contrario muy desagradables. En el gusto también puede haber mucha información que llega o poca información, por lo tanto también dificulta muchas actividades de la vida diaria. En el caso de alimentación, pues niños que a lo mejor tienen poca información o reciben poca información, pues van a tener conducta de búsqueda hacia, sobre todo, alimentos que tienen un input o un sabor muy fuerte, incluso no solo con alimentos, sino con objetos. Ya sabe que hay muchos niños pues, que tienden mucho a meterse cosas en la boca, a chupar, entonces para que os hagáis una idea de esa búsqueda. Por el contrario, si recibe mucha información, pues las conductas van a ser sobre todo evitativas. Hay muchos alimentos que no lo van a querer comer. De todos modos, todas estas cosas las vamos a ver en más detalle ahora a continuación para que veáis cómo cada sentido está involucrado en el proceso de la alimentación. Otro sentido importante, el sistema propioceptivo. En este caso, el sistema propioceptivo no es que haya un exceso de información. Siempre que haya una dificultad en este sistema va a ser porque la información que llega es muy escasa. El sistema propioceptivo es aquel de darnos información sobre nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestros tendones, que son súper importantes para nosotros ejecutar un plan motor. Si no percibimos bien eh, todo esto que estamos comentando, no vamos a ser capaces de modular fuerza suficiente, de llevar a cabo ciertos movimientos, entonces nuestra interacción con el entorno se ve dificultada. Otro de los sentidos que no he comentado hasta ahora es el sistema vestibular, que es aquel que, por decirlo de algún modo, es el sentido del equilibrio. Nos da información sobre la posición de nuestro cuerpo con respecto al espacio. Entonces, es un sentido súper, súper importante. Otro de los cuales también hemos comentado es la interocepción, que es aquel que nos da información sobre nuestras sensaciones internas a nivel corporal. ¿Vale? Entonces, a nivel sensorial pueden existir diferentes patrones de disfunción. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el patrón de la reactividad sensorial. Como hemos estado comentando hasta ahora, muchos de nuestros sentidos pueden recibir información en exceso o por defecto. Y todo eso se traduce en conducta de un niño de búsqueda porque no reciben bien la información o de evitación porque es muy hipersensible. Todo eso afecta a la hora de registrar toda la información que hay en nuestro entorno y repercute principalmente en todas las habilidades motoras y praxis y en la organización de la conducta. Imaginaros, soy hipersensible a ciertos estímulos táctiles, pues todo eso me afecta en mi conducta, en mis emociones y a la hora de aprender todos los movimientos y praxis tan necesarias en la vida diaria. Si analizamos todos los sentidos en la alimentación, se pueden dar una serie de dificultades. En función del sentido que esté involucrado en la alimentación, donde el niño tenga esa dificultad o un procesamiento sensorial menos adaptativo, pues iremos viendo diferentes ejemplos para que veáis cómo afecta en la actividad de comer. Sistema propioceptivo. Claro, si tenemos dificultades en este sentido, o en este sistema, podemos tener eh, problemas para coordinar movimientos de la mandíbula, la fuerza que tenemos que emplear para masticar ciertos alimentos, el manejo ya no solo de lo que es la cavidad oral, también nuestras habilidades corporales, como pueden ser las habilidades manipulativas, pues todo eso interfiere en el manejo también de la cuchara, del tenedor, del cuchillo, el mantener una posición correcta dentro de la silla, podemos tener un cansancio excesivo. Luego, a nivel propioceptivo,
afecta tanto a nivel oral como a nivel corporal y claro, pues digamos que en actividades de alimentación, si este sistema falla, pues tiene todo este tipo de repercusiones. Sistema vestibular, que es el sistema de equilibrio que os he mencionado, pues también van a darse una serie de dificultades, como por ejemplo permanecer sentado a la hora de comer, que siempre estén en constante movimiento, pueden tener incluso miedo a caerse, eh, la estabilidad de las estructuras orales también se ven comprometidas, disociar movimientos, o sea, todo lo que veis aquí en este dispositivo se puede dar por problemas a nivel vestibular. Acordaros que puede haber una hiperrespuesta, mucha información que llega, o todo lo contrario. ¿Qué sucede a nivel táctil si el niño recibe muy poca información? Pueden darse diferentes circunstancias que veis aquí. Puede existir una pobre conciencia oral, es decir, no conozco bien o no percibo bien mis estructuras orales, por lo tanto puedo tragar sin masticar, escupir trozos de comida. Para saciar también, digamos, esa información que no me llega, pues hay niños que tienden mucho a llenar la boca de alimentos, puede haber mucho babeo. Claro, otra de las cosas que tenemos puesto aquí, solo quieren papilla puré. ¿Por qué? Porque si no tengo mucha información a nivel de tacto, pues voy a comer aquellos alimentos que requieran muy poca masticación, muy poca elaboración a nivel intraoral. Porque, claro, es que se pueden dar muchas dificultades. Otras de ellas pueden ser que no se den cuenta de, de que sus manos, de que su cara están manchadas. Y bueno, en líneas generales lo que puede haber es dificultades a la hora de ejecutar un plan motor, sobre todo a nivel oral, o de movimientos corporales a través de nuestros miembros superiores, y también una búsqueda para saciar esa información que no llega, como llevarse cosas a la boca, sean objetos o alimentos, sabores muy fuertes. Eso es lo que sucede cuando hay una hiporrespuesta. Sin embargo, si existe mucha información, pues a lo mejor lo que vamos a tener son conductas evitativas. Por eso hay muchos niños que tienen un repertorio de alimentos muy limitado en cuanto a textura, por ejemplo, o que solo tengan una dieta basada en X alimentos que suelen ser muy poquitos. Aquí suele haber mucha relación entre la selectividad alimentaria, porque suele haber una hiperrespuesta a nivel táctil. Entonces, suele darse mucha evitación. Quedaros con eso, aparte de todo este repertorio de conducta que veis aquí en la diapositiva. A nivel visual, sucede lo mismo. Puede ser que un niño simplemente al ver un alimento ya haya una respuesta aversiva, una conducta disruptiva. Hay incluso niños pues, que pueden cubrirse los ojos al ver determinados estímulos o alimentos en este caso, eh, calculan erróneamente la cantidad de alimentos que se llevan a la boca, hay poca coordinación oculomanual, un cansancio, una fatiga frecuente, por lo tanto también el sistema visual lo tenemos que tener en cuenta. Y ya no solo con los alimentos, sino también con el entorno. Si hay digamos, un ambiente cargado de estímulos con muchos objetos alrededor, también a nivel visual, carga mucho y los niños pueden tener respuestas disfuncionales. El sistema del gusto, pues lo mismo. Si hay por respuesta o hiper, pues se da una serie de dificultades. Normalmente, en por respuesta, lo que hacen muchos niños es saciar esa sensación que no les llega buscando, pues llevándose objetos a la boca que no son comestibles, sabores muy fuertes, temperaturas también extremas y si hay mucha información, mucha sensibilidad a nivel de gusto, pues el rechazo siempre es lo principal que se suele dar. Rechazo y en el caso de tener un alimento en la boca, puede ver incluso arcadas o escupir alimentos de manera inmediata. A nivel de olfato, igual, también tenemos que tener en cuenta los olores que presentan todos los alimentos, o no solo los alimentos, también que hay en el ambiente, en función de la modulación o de la manera de procesar la información que tienen los niños. Para que os hagáis una idea, porque bueno, lo hemos mencionado a grosso modo, pero podéis reflexionarlo vosotros mismos. Cada sistema sensorial
Si se percibe la información de manera errónea, sea por exceso o sea por defecto, puede tener multitud de repercusiones. Analizarlo siempre desde el punto de vista de alimentos y también de cómo está el entorno, si hay carga de estímulo o no. Dicho todo esto, hay un método de alimentación complementaria que se llama el Baby Led Weaning, que bueno, a día de hoy pues normalmente lo que se lleva a cabo es el método del calendario. El Baby Led Weaning es muy diferente a esto. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses, los niños, bajo este método, ya se le empiezan a presentar alimentos naturales y sólidos. Para que se pueda llevar a cabo este método, es necesario que, bueno, aparte de tener cumplido 6 meses, el niño tiene que tener un correcto posicionamiento, tiene que tener también habilidades motoras ya adquiridas, por ejemplo, que pueda manipular los alimentos para podérselos llevar a la boca, y el reflejo de extrusión, el de escupir el alimento cuando tiene algo en la boca, tiene que estar también desaparecido. ¿Por qué mencionamos el baby led weaning? Porque como dijimos anteriormente, este método ofrece al niño la oportunidad de ir relacionándose con alimentos sólidos y ofrece la oportunidad de madurar mucho a nivel sensorial y favorece la adquisición de habilidades motoras, no solo a nivel corporal, sino también a nivel intraoral. Y muchas de las dificultades sensoriales que tenemos con muchos niños se reducen. Menciono este método no porque yo lo recomiende, ni mucho menos, simplemente para que lo conozcáis, porque a priori puede ser un método efectivo para reducir dificultades sensoriales en un futuro. Esto normalmente se consulta al médico, al pediatra, para que ellos recomienden este tipo de cosas o no. Yo solo digo que en un principio puede ser muy funcional porque a los niños los prepara para poder comer alimentos sólidos desde una edad muy temprana y reducir muchas dificultades. Pensad que siempre, desde un comienzo, bueno, en otras etapas, en otras épocas de vida de la especie humana, pues no existían los triturados. A los niños se les daban alimentos de la manera más natural posible y bueno, digamos que por un lado, el ser humano está preparado a partir de esa edad para poder ya empezar a ingerir ciertos alimentos en estado sólido. Por lo tanto, tenemos el punto de vista del el método del calendario, pero también existen otras vertientes como el Baby Led Weaning, que puede ser muy interesante. Esto es una actividad que es práctica. Si fuese de manera presencial, pues sería súper interesante porque creo que da mucha conciencia sobre muchos alimentos, de cómo pueden ser procesados por un niño, incluso por nosotros mismos. Por lo tanto, quiero que le deis pausa al vídeo cuando explique en qué consiste esta actividad para que analicemos diferentes alimentos. Aquí os pongo algunos ejemplos. Pueden ser, no sé, pues un trozo de zanahoria, de chocolate, un sugo, pera, fideo, lo que tengáis en casa. Y quiero que lo analicéis atendiendo a un número de factores o diferentes aspectos. Si coméis un trocito de chocolate, analizarlo en cuanto a si es un sólido duro, si es medio o es blando, si está triturado, troceado o no, o si está en estado normal, qué temperatura tiene, color, sabor, si es muy difícil de tragar, si requiere mucha elaboración dentro de la boca para poder ser ingerido, si deja mucho residuo en la boca. Quiero que analicéis estos alimentos porque es muy importante a la hora de qué ofrecerle al niño, ¿vale? Entonces, analizarlo porque así os va a dar una perspectiva muy interesante de cara a qué alimento le puedo dar a mi hijo o no. Porque si un niño tiene unas habilidades neuromotoras muy comprometidas, a lo mejor no le podemos dar un trozo de chocolate porque hay que trabajar mucho esa parte. Entonces, hay muchas familias que con sus hijos lo que intentan a lo mejor darle, pues le voy a dar un trozo de uva. Pero claro, a lo mejor el niño no está preparado. Entonces, quiero que tengáis en cuenta este aspecto para qué tipo de alimento ofrecerle a los niños.
Otras cosas importantes que ya hemos mencionado, pero vuelvo a insistir. No solo tenemos que tener en cuenta los alimentos que presentamos al niño, sino que también tenemos que ver cómo está cargado nuestro ambiente. Acordaros de que hay niños que son muy sensibles, que les llega mucha información a su sistema nervioso y otros niños que les llega muy poca. Por lo tanto, tenemos que tener el ambiente lo mayormente preparado para que no haya dificultades en ese sentido. Otro aspecto a analizar, aparte de los alimentos, de nuestro entorno, también son los cubiertos. ¿Qué utilizan ellos para poder comer? ¿O qué estamos utilizando nosotros para darle de comer o beber? También hay que tenerlo en cuenta. Hay diferentes cubiertos que pueden variar en cuanto a color, tamaño, texturas y con los vasos igual. Tenemos que analizar qué cubierto le damos en función de las necesidades sensoriales que tienen y de las habilidades oromotoras que también poseen. Porque en función de eso vamos a ofrecer un tipo de cubierto u otro, al igual que con los vasos o los utensilios que utilicemos. Bien, entonces, aparte de hacer un análisis de los alimentos que le ofrecemos al niño, que siempre tienen que estar adaptados a sus necesidades o a su perfil sensorial. Aparte también de analizar el ambiente, de hacer un análisis de los cubiertos. Vamos a hacer también una serie de dinámicas sensoriales que van a estar destinadas a regular el nivel de alerta previo a la comida. ¿A qué nos referimos con nivel de alerta? Es el nivel de activación que tiene el niño a nivel fisiológico y cognitivo, es decir, en todos los factores que conlleva estar preparado para rendir en una situación. Vamos a regular ese nivel para que estén eh, lo más adaptado posible o lo más preparado para participar en la comida. Nosotros regulamos el nivel de alerta siempre teniendo en cuenta actividades que tengan muchos estímulos a nivel táctil, a nivel vestibular y a nivel propioceptivo. Claro, tenemos que tener en cuenta toda la carga de estímulos que hay mediante este tipo de juegos, pero también ver qué carga de estímulos hay en nuestro ambiente o en el que se está desarrollando o participando el niño. Por lo tanto, vamos a preparar al niño para la comida. ¿De qué manera? En función de estos juegos que vamos a ir haciendo, podemos utilizar juegos para excitar o juegos para calmar. Podemos tener niños que están siempre muy agitados, muy nerviosos, que suelen ser muy evitativos, que suelen no querer hacer nada porque están, digamos, con un estado de nerviosismo significativo, o por el contrario tenemos niños que están como muy calmados, muy quietos, muy letárgicos, que a lo mejor lo que requieren es una activación. Por lo tanto, a nivel de tacto, ¿qué podemos hacer para subir ese nivel de alerta? Podemos utilizar tacto ligero y que sea impredecible. Cosquillas, por ejemplo, en diferentes partes del cuerpo. Si queremos calmar a nivel de tacto, con este sentido, pues todo lo contrario. Podemos ofrecer tratos profundos en las diferentes partes del cuerpo, podemos ofrecer presión. Ya veremos con más ejemplos cómo podemos hacer esto a nivel de tacto. A nivel vestibular, que podemos trabajar para excitar o para calmar, pues podemos utilizar en este caso, primero, para elevar el nivel de alerta. Todo estímulo vestibular siempre lo vamos a ofrecer a través de movimientos y cambios de posiciones. Si, por ejemplo, tenemos a un niño subido en una silla giratoria o en un columpio o en algún material de suspensión, pues siempre podemos dar el movimiento rápido, parar en seco, que sea movimientos en diferentes direcciones sin llevar un patrón exacto o fijo, ¿vale? Entonces, para citar podemos utilizar ese tipo de actividades. Para calmar, pues podemos hacer todo lo contrario. Podemos subir al niño también a un material de suspensión como un columpio, pero sin embargo le vamos a dar movimientos muy lineales, siempre en una misma dirección, con un ritmo constante y despacito, y normalmente pues siguiendo un sentido hacia arriba, hacia abajo o izquierda a derecha, pero siempre, como hemos dicho, lineal, rítmico y despacio. A nivel propio afectivo, ¿qué podemos hacer con este sentido? ¿Y qué actividades? Pues siempre podemos hacer actividades de fuerza,
de cargar, de estirar diferentes partes del cuerpo. Para citar podemos cambiar siempre mucho la tensión o el peso que estamos cogiendo para que cada vez tenga que involucrarse más y así estar más activo con un nivel de alerta más alto. Podemos hacer cambios de tensión, estiramientos rápidos y por el contrario, si estamos haciendo actividades de calma, vamos a intentar mantener siempre una postura y una tensión constante. Así que bueno, mirar esta diapositiva para que tengáis en cuenta de qué manera podemos excitar o calmar a un niño. Podemos utilizar diferentes materiales, por ejemplo, para utilizar el sistema táctil, pues podemos utilizar diferentes objetos que ofrezcan presión. Podemos utilizar pues pelotas de pilates para dar esa información táctil con presiones. Podemos también utilizar cojines, rodines, como veis en todas estas imágenes. En función de si queremos calmar o excitar, ya sabéis, poco a grosso modo, qué es lo que se suele hacer. A nivel propioceptivo también podemos hacer diferentes actividades como veis aquí en estas imágenes, como puede ser tirar una cuerda, hacer la carretilla, de sostener objetos con un peso determinado, ofrecer estímulo a nivel oral, porque la percepción de nuestro cuerpo ya hemos dicho que está en nuestros músculos, articulaciones y tendones. Y o sea, cuando hablamos a nivel propioceptivo no solo es el cuerpo, también la cavidad oral. Por lo tanto, a nivel oral podemos ofrecer también diferentes estímulos. A nivel vestibular, pues normalmente utilizamos este tipo de materiales, suelen ser columpios o pelotas de pilates que, bueno, nos dan muchos beneficios porque podemos colocar a niños en diferentes posiciones y ofrecerles movimientos muy diferentes, tanto para excitar como para calmar. Otra dinámica que podemos llevar a cabo a nivel sensorial es ya destinada a la integración de alimentos nuevos que el niño actualmente pues, no tiene incluida en su dieta diaria. Para ello vamos a hacer diferentes juegos que nos ayuden a desensibilizar de manera sistemática todos los sentidos involucrados en el alimento que le vamos a ir ofreciendo. Siempre tenemos que ajustarnos al perfil sensorial del niño, sea de búsqueda o sea de evitación. Las dinámicas que vamos a hacer van a ser con materiales como lo que veis aquí en las imágenes. Fijaros, columpios, pelotas, texturas, juguetes con un impulso sensorial táctil elevado. Por lo tanto, ¿cómo se suele hacer la integración de alimentos nuevos? Normalmente, lo que se ha hecho siempre o lo que todas las familias suelen practicar a menudo es sentar al niño, cojo el alimento y ya se lo ofrezco de manera directa en la boca. Pues nosotros lo vamos a hacer de manera diferente. Vamos a utilizar este tipo de material para ir introduciendo el alimento. Pero, ¿de qué manera? Primero, partiendo de este principio, tenemos que involucrar en el juego todos los sentidos que participan en la alimentación, que son todos prácticamente. Entonces, cuando nosotros vamos a introducir un nuevo alimento, tenemos que partir de la premisa, que yo suelo decir muchas veces, si un niño no es capaz de ver un alimento, si no es capaz de tocarlo, si no es capaz de olerlo, incluso ya de saborearlo, ¿cómo va a ser capaz de llevárselo a la boca y comerlo y demás? Va a ser muy difícil. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todos los sentidos tienen que tolerar el alimento que le estamos presentando al niño o niña en este caso. Entonces, ¿qué tipo de juego podemos hacer? Pues podemos tocar alimentos, transportarlo, clasificarlo por colores, cortarlo, trocearlo, hacer un juego simplemente, no ya introducirlo de manera directa en la boca, porque tenemos que conseguir que haya una integración con sentidos previos al gusto. Tenemos que ser capaces de tocarlo, de verlo, de olerlo. Entonces vamos a hacer dinámicas de ese tipo. Claro, también podemos utilizar los columpios y las pelotas. ¿Para qué? Para regular su nivel de alerta, que el niño esté más tranquilo o que el niño tenga que estar más excitado porque es un niño como muy letárgico, que está pasivo de la situación a la que le estamos dando. Por lo tanto, podemos también utilizar ese material que habéis visto en la imagen anterior para regular su nivel de alerta. Pero tened en cuenta esto. Todos los alimentos tienen que ser integrados en todos los sentidos de manera correcta para que después podamos llevárselo a la boca. Y fijaros que estamos utilizando el juego. El niño se lo está pasando bien.
casi el 100% o el 95% de los casos los niños están disfrutando, no está siendo aversivo. En el momento que a lo mejor ya podemos ir pasando a un sentido más directo, como puede ser el olfato, puede ser el gusto, porque podamos chuparlo o lo que sea, pues ya a partir de ahí puede ser más aversivo, pero poco a poco se lo vamos introduciendo. Esto tiene que ser siempre de manera muy progresiva. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Clasificar por colores, cortar, pintarse los labios, podemos hacer un juego simbólico en el que le estemos dando de comer a un muñeco. Se nos pueden ocurrir infinitud de actividades. Otra cosa que podemos ir haciendo para integrar alimentos es usar material como los que veis aquí abajo. Yo normalmente suelo utilizar un guante de látex para mancharme con el alimento que quiero introducir al niño, siempre mostrándoselo previamente para que no vean que hay como una especie de engaño. Entonces, eh, me mancho el guante y se lo voy pasando en los diferentes sentidos. Pues primero se lo puedo enseñar para que a nivel visual pues lo vaya también integrando. Se lo puedo presentar en la manita para que a nivel de tacto también lo vaya procesando, en el olfato, en los labios, y así de ese modo vamos consiguiendo introducir el alimento de este modo. No tan, de manera tan directa en la que el niño está tocándolo todo, pero sí yo se lo voy facilitando para que después nos permitan juegos como lo que hemos descrito anteriormente. Aparte del guante, pues podemos utilizar otro material de trabajo que se suele utilizar para abordar dificultades a nivel oromotor, como pueden ser los retabáes, cucharas, que pueden tener diferentes cabezales, y eso también lo podemos utilizar para ir dándoselo al niño en las diferentes modalidades. Paso de triturado a sólido. Esto suele ser una de las dificultades que también solemos abordar mucho en SENA. ¿Qué suele ocurrir normalmente? Aparte de todas las habilidades o procesamiento de la información sensorial, también suele haber dificultades a nivel oromotor. Entonces, este aspecto también es muy abordado a través de los logopedas de manera conjunta o de manera directa el logopeda que lo aborda porque tiene que hacer una terapia muy funcional. ¿Para qué? Para que todas las habilidades de la boquita estén lo suficientemente preparadas para poder masticar ya un alimento sólido y poder deglutirlo. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo específico a nivel oromotor. Eh, Otra forma ya de ir introduciendo alimentos sólidos es hacerlo de manera muy progresiva. Por ejemplo, si estamos tomando un puré de patatas, podemos introducir o dejar un pequeño porción de comida en la que la patata no esté triturada. Y así de manera directa podemos ir trabajándolo también, pero siempre en cantidades muy pequeñas, porque el proceso es muy progresivo y podemos partir siempre del mismo alimento. ¿Por qué? Porque a nivel sensorial también si metemos una mezcla de dos alimentos diferentes, pues ahí ya se está, digamos, gestionando una información muy diferente y podemos partir siempre del mismo alimento, que es más interesante. Aunque, como siempre digo, se puede hacer de muchas maneras. Esta es una de las formas que yo suelo recomendar y que suelo llevar a cabo en la práctica. En esta diapositiva veis diferentes materiales con los que solemos trabajar para normalizar toda la información sensorial a nivel intraoral. Eh, no solo se trabaja a través de la terapia funcional para que se consigan las habilidades oromotoras, sino también para normalizar la información sensorial. Entonces aquí podéis ver diferentes materiales que son muy utilizados cuando estamos trabajando a nivel oromotor. Y ya en modo resumen del enfoque de la integración sensorial, concluimos con estos tres puntos. Uno, utilizamos este abordaje para preparar al niño a la comida. Tiene que existir una preparación previa para que ese nivel de alerta esté regulado. Ya sabéis algunas actividades que os he mencionado. No obstante, dudas, ejemplos que os hagan falta, también me podéis preguntar de manera directa. Y bueno, si seguimos en el siguiente punto, pues podemos siempre hacer análisis de alimentos y de otros estímulos que pueda haber en el ambiente para que todo esté lo mejor adaptado a las necesidades del niño. Y bueno, también es muy importante que los juegos sensoriales para integrar alimentos nuevos tienen siempre que ser procesados e integrados de manera adaptativa a través de todos los sentidos involucrados. Quedaros con estos tres puntos que son súper importantes. Y sobre todo, muy, muy, muy importante es esto, es que en la introducción de alimentos nuevos siempre
debemos ir de la manera más progresiva posible, partiendo de los alimentos que ya toma el niño. Tenemos que analizar aspectos como el color, la temperatura, el olor, la textura. Claro, porque si vamos a introducir un alimento nuevo, tiene que ser muy parecido a la gama de alimentos que ella toma, partiendo de todos esos factores que acabo de mencionar. Bien, ahora vamos a explicar otro abordaje que es muy interesante, el abordaje conductual. Imagino que muchos de vosotros tendréis en vuestro día a día, si sois padres, pues, bueno, pues muchas conductas disruptivas que se dan durante la comida. Por lo tanto, antes de seguir, darle pausa al vídeo y pensar en qué conducta disruptiva os encontráis cuando vuestro hijo o hija tiene que comer. Cuando utilizamos este enfoque, principalmente, es cuando tenemos conductas disruptivas. Ejemplo de ello puede ser la inflexibilidad, rigidez, que suele darse mucho en niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Por lo tanto, si tenemos inflexibilidad o rigidez, podemos tener conductas como enfado, chillo, grito, no quiere participar en una cosa. Claro, eso es algo que afecta no solo a la alimentación, afecta a muchas de las actividades cotidianas. Por lo tanto, tenemos que conseguir o adquirir todas aquellas conductas que sean lo más adaptativas posible para todas las tareas y extinguir aquellas que no sean adaptativas. Existen diferentes técnicas para conseguir o adquirir esas conductas que queremos y también otras técnicas para extinguirlas. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tener en cuenta que el niño debe de comprender todo lo que le estamos comunicando, tanto para extinguir como para promover una nueva conducta. Tiene que haber una comprensión, incluso si le estamos reforzando con algo que nosotros vemos que está haciendo como positivo, tenemos que saber que lo comprenden. Y también nosotros analizar bajo nuestro punto de vista cómo estamos aplicando los refuerzos. Porque hay muchas familias, muchos profesionales, mucha gente que estamos constantemente reforzando, pero el niño lo está comprendiendo, estamos aplicando el refuerzo cuando toca. Todo esto lo tenemos que analizar y consultar también con el profesional de referencia, en este caso mayoritariamente con la figura del psicólogo o psicóloga. ¿Qué sucede si existen dificultades de comunicación, que es tan típico en el diagnóstico del autismo? Solemos utilizar apoyos visuales. Podemos utilizar agendas de anticipación, paneles 1-2, podemos utilizar sus propios sistemas alternativos aumentativos de comunicación, como puede ser el sistema PEX. Entonces, si existen estas dificultades de alimentación, vamos a hacerle ver al niño de esta manera lo que se pretende conseguir, lo que va a venir en el momento de la alimentación, cualquier aspecto relacionado con el mismo proceso. ¿Vale? Por lo tanto, apoyémonos del sistema de comunicación que el niño posea para que todo lo pueda comprender. Y sobre todo, hago hincapié en que una conducta disruptiva debe de ser abordada no solo en la alimentación, sino en todos los contextos en los que se da. Otro aspecto muy importante es que, aparte de hacer un abordaje sensorial, conductual, de todas las habilidades neuromotoras que puedan estar comprometidas en el niño, tenemos que conseguir a largo plazo que el niño sea autónomo a la hora de comer. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo final. ¿Cómo podemos irlo consiguiendo? Siempre dando al niño la oportunidad de que cada paso que compone la tarea lo vaya haciendo por él mismo. Podemos siempre guiarle, moldeamos todos los movimientos necesarios para que pueda cargar bien con la cuchara, que pueda utilizar bien el tenedor, beber de manera directa con el vaso. Vamos a ir moldeando y guiando de manera física y verbal todos esos movimientos que son imprescindibles para que la alimentación sea autónoma. No queremos que los niños sean receptores pasivos de comida, sino que queremos que sean agentes activos, que sean ellos los que comen. De ese modo también ellos van a ganar más seguridad y la exploración por su parte de alimentos nuevos también va a ser más positiva. Poneros en situación. Si siempre hay una persona que os está dando de comer, habrá momentos en los que a lo mejor no nos fiemos porque nos ha dado una cosa que no nos gusta. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Pues mejor que el niño vaya cada vez adquiriendo más autonomía, que él sea el que se lleva el alimento a la boca poquito a poco, para que ese sentimiento de competencia vaya creciendo, sea autónomo, que es lo que queremos,
y la exploración de alimentos nuevos también se ve. Como la herramienta principal de intervención con los niños es el juego, podemos utilizar muchos juegos para que vayan aprendiendo a utilizar los diferentes cubiertos. Para el tenedor podemos utilizar, por ejemplo, plastilina o materiales similares con diferentes resistencias para que vayan pinchando poquito a poco con el tenedor, y podemos utilizar también esa misma plastilina pero en tamaños diferentes para que la fuerza que tengan que hacer sea mayor o menor en función de la capacidad con la que nos encontramos. Para utilizar la cuchara, pues lo mismo. Podemos utilizar cajas de arena, de arroz, de sales, cualquier material de ese tipo para que vaya poquito a poco pues, utilizando la cuchara. Tengamos que llenar algún recipiente aparte. Podemos hacer un juego simbólico para que le demos de comer, por ejemplo, a algún muñeco o incluso a nosotros mismos. Podemos hacer, en definitiva, muchos juegos para que vayan adquiriendo destrezas con los cubiertos y a la misma vez también con los vasos, ser capaz de abrir una botellita de agua. Hay que hacer un entrenamiento a través de juegos para adquirir esas habilidades motoras finas que son necesarias para la autonomía en el proceso de alimentación. Como hemos dicho al principio de esta presentación, lo que veis aquí en estas diapositivas suelen ser las problemáticas que llevamos actualmente en SENA. Selectividad alimentaria, habilidades oromotoras comprometidas, inapetencia, el paso de triturado a sólido, la hiperreactividad o hiporreactividad en los diferentes sentidos, el tiempo de la comida, la autonomía al comer. Por lo tanto, estos suelen ser las problemáticas que llevamos a cabo actualmente, sobre todo en el área de terapia ocupacional. No obstante, pueden existir multitud de problemáticas diferentes a las expuestas y que por supuesto también se abordan. Pero no hemos querido centrar en estas porque suelen ser las más frecuentes y sobre todo en población de niños con autismo. Si tenéis cualquier tipo de duda sobre esta presentación o cualquier necesidad o problemáticas diferentes que tengáis vosotros, por supuesto podéis contactar para intentar solventarla de la mejor manera posible, para intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Utilizamos el enfoque de la integración sensorial, abordaje conductual, terapia miofuncional, entrenamiento para adquisición de las destrezas de autonomía, pero existen multitud de enfoques. Sobre todo hemos insistido más en el abordaje sensorial porque consideramos que también es una de las herramientas principales con las que trabajamos los terapeutas ocupacionales, pero también porque digamos que puede ser una base que explica todo tipo de problemáticas. Por lo tanto, esperemos que os haya sido de utilidad y que hayáis comprendido en la medida de lo posible todos estos abordajes. Os vamos a dar también una serie de recomendaciones para que lo tengáis siempre en cuenta. Suelen ser así un poco a modo genérico, pero esperemos que también os sea de utilidad. Por un lado, tenemos que tener siempre una rutina y unos hábitos regulares para que los niños, pues, de un modo u otro se vayan adaptando a esta rutina y que no haya tantos desajustes, tantas varianzas, porque si hay muchos cambios, normalmente la adaptación suele verse afectada. Mucho cuidado con los ultraprocesados y refinados. Acordaros de que si tenemos un paladar muy sensible, si le damos un alimento rico en azúcares, puede ser como un proceso muy adictivo por parte del niño y dificulta la integración de otros alimentos y tener una dieta más variada. Por lo tanto, cuidado con este tipo de alimentos. La simultaneidad familiar también es interesante. ¿Por qué? Porque siempre intentemos que los niños, tanto como sus padres o la familia en general, coman a la misma vez. No nos olvidemos que los padres suelen ser el modelo a seguir de los niños. Por lo tanto, si comemos todos a la misma hora, el niño va a tener como modelo a sus padres, en el cual pues ven qué tipo de comida suelen ingerir, ven cómo manejan los cubiertos o cómo se posicionan para obtener una alimentación autónoma. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto, que si podemos comer todos a la misma hora, mejor todavía. Tenemos que también tener un control de todo el entorno. Si hay mucho exceso de información, puede que el niño la esté percibiendo de una manera muy brusca y dificulte el proceso. Si se den conductas, pues ya sabéis, disruptivas porque una crisis sensorial o cuando hay mucha información ambiental, incluso dentro de la propia comida, pues
puede tener muchas repercusiones. Así que tengámoslo en cuenta. Todo desafío que le vamos a dar al niño tiene que estar siempre adaptado a sus necesidades o sus capacidades. Nunca le vamos a poder pedir a un niño que se coma un trozo de garbanzo, una uva, un jamón, si realmente no tiene todas las habilidades suficientes para poder llevarlo a cabo. Entonces, el desafío que le demos siempre ajustado. Así vamos a evitar muchas frustraciones y muchas conductas disruptivas. El tiempo límite que deberíamos de llevar en la comida no debería de superar los 30 o 40 minutos. Imaginaros, nosotros solemos comer en un intervalo de tiempo parecido al que acabamos de mencionar. No solemos tardar más tiempo. Un niño, si estamos 1 hora, 2 horas, 3 horas con él intentando que coma, va a ser un proceso muy frustrante tanto por su parte como la del adulto. Hay que hacer una preparación previa a la hora de comer, es decir, hacer una regulación a nivel del nivel de alerta del niño. Tenemos que preparar al niño para ese momento, a ver de qué modo podemos obtener un mejor desempeño a la hora de comer. Siempre intentar otra cosa, no castigar nunca al niño y sí reforzarlo con aquellas conductas que realmente son más adaptativas. El fin de todo esto es que la alimentación sea lo más positivo, lo más lúdico posible, como hemos mencionado. Si estamos castigando, estamos haciéndole ver el proceso de alimentación como una batalla en vez de algo positivo con lo que disfrutar. Por lo tanto, tengámoslos en cuenta. Otro aspecto importante es no engañar con los alimentos, nunca camuflarlos, porque el niño tiene que ser consciente de lo que realmente está ingiriendo para así no crear desconfianza hacia nosotros. Por lo tanto, no engañemos. La introducción de alimentos nuevos siempre vamos a partir de lo que ya come el niño. En cuanto a los propios alimentos y a otros aspectos que hemos mencionado, sea temperatura, textura, olor, color, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para hacer una introducción de alimentos nuevos lo más progresivo y funcional para el niño o niña. Muy importante, no sujetar durante la comida, ¿vale? Si vamos a darle un alimento nuevo, vamos a intentar que siempre sea bajo la aceptación del niño y no siempre obligando. Así que, digamos que teniendo en cuenta estas premisas, más darle en la medida de lo posible la autonomía que requiere el niño para que vaya siendo cada vez más autónomo, con ese tipo de cosas vamos a conseguir, en cierto modo, lo que queremos, que es un proceso de alimentación adaptativo, funcional y que sea percibido como algo positivo como percibimos la mayoría de las personas. Ahora a continuación os vamos a poner un ejemplo con su respectivo abordaje desde nuestra área de terapia ocupacional, para que os hagáis una idea de cómo se llevaría a cabo un proceso de intervención con un niño que tiene dificultades en la alimentación. Este es el caso A, que se trata de un niño de 5 años con diagnóstico de autismo no verbal. Como sistema de comunicación hace uso del sistema PECS. Analizando otros factores como la reactividad sensorial, pues un niño que tiene bastante sensibilidad a nivel de tacto, auditivo, a nivel oral también tiene mucha sensibilidad. Y analizando la parte de conducta, suele tener mucha rigidez y mucha inflexibilidad, que no solo se da a la hora de la comida, sino en casi todas las actividades cotidianas. Normalmente suele relajarse mediante movimiento, por lo tanto busca mucho ese tipo de estímulos como autorregulación. La dificultad en sí en la alimentación es que hay mucha selectividad alimentaria, solo come yogur, rosquilletas y puré, invierte mucho tiempo para la comida y en cuanto a autonomía, pues está adquiriendo el uso de la cuchara, aunque no suele hacerlo casi nunca. Suelen ser los padres los que le suelen dar de comer. Tiene mucho miedo a mancharse y no tolera casi nada el cepillo de dientes. Todo esto relacionado con la hiperreactividad a nivel de tacto y a nivel oral, como hemos comentado anteriormente. El abordaje, pues ya sabemos que lo podemos hacer de diferentes enfoques. Uno que utilizamos es el enfoque de integración sensorial y para que veáis un poco los ejemplos de actividades que hacemos con A. Suelen ser actividades progresivas a nivel de tacto, con alimentos y texturas en manos y otros segmentos corporales. Normalmente estos juegos se suelen hacer con muchos movimientos. Es decir,
Si yo quiero introducir un alimento nuevo, en este caso es un puré de diferente sabor al que él suele tomar, porque ya sabemos que tenemos que ir de manera muy progresiva, vamos a hacer juegos sobre todo encima de un columpio porque a él le autorregula mucho el movimiento. Y vamos introduciendo ese tipo de alimentos en todos los sentidos. Primero a nivel visual, que lo pueda ver, que lo pueda tocar, oler, incluso saborearlo. Entonces, de manera muy progresiva, vamos a ir introduciendo juegos encima de un columpio para que lo pueda ir tocando poco a poco. No nos olvidemos que él suele dar mucha aversión, por lo tanto, mucha progresividad en todo esto. Podemos utilizar algunas técnicas conductuales o algún apoyo visual, como puede ser el uso de un temporizador. Yo suelo recomendar la aplicación del Tempus, que es como una especie de aplicación que te la puedes descargar tanto en Android como en iPhone, en la que ves un reloj y cuando se acaba es cuando ya ha terminado, digamos, la exposición a lo que queremos llevar a cabo al niño. En este caso, si nos vamos a manchar con ese alimento en las manitas, pues de manera progresiva vamos a poner un temporizador en el que al principio sea un tiempo muy corto y progresivamente lo vamos a hacer cada vez más largo para que a nivel de tacto lo vaya tolerando cada vez más. Sabemos también que hay que hacer un trabajo a nivel oromotor con el logopeda y hay que hacer muchas actividades de regulación sensorial para ofrecer calma a, ¿vale? Esto ha sido un poco a grosso modo lo que haríamos a nivel sensorial. Por supuesto, hemos hecho un análisis previo del alimento, no podemos pasar a otro tipo de sabor, de textura, por lo tanto vamos a introducir un sabor nuevo dentro de la gama de textura que él tolera, que es el puré. También con A es muy necesario hacer un abordaje a nivel de conducta y de comunicación y para ello vamos a hacer uso de apoyos visuales a través de agendas de anticipación, tanto con pictogramas o con imágenes reales. Normalmente solemos recomendar las imágenes reales porque ofrecen una mayor comprensión, ¿vale? Más que la interpretación de un símbolo pictográfico. Entonces, dentro de este abordaje conductual, vamos a intentar conseguir flexibilidad en otros contextos previos donde se da esa inflexibilidad. Porque, como hemos comentado anteriormente, cuando hay una base de rigidez conductual, de inflexibilidad, no solo se da en la alimentación, se da en todo. Por lo tanto, vamos a intentar conseguir esa reducción de la inflexibilidad en todos los contextos donde se da. Vamos a anticipar siempre todas las dinámicas de juego o de comida. Vamos a ofrecer el refuerzo tras una conducta como sea la de tocar el alimento, olerlo, saborearlo, comerlo o usar un cubierto. Entonces, digamos que este sería el abordaje a grosso modo a nivel conductual. Como hemos dicho, hay muchas más abordajes que se pueden aplicar y hay muchas más actividades, muchos más aspectos que se deben de llevar a cabo en la intervención, pero a grosso modo, para que os hagáis una idea cómo se trabajaría. Así que, sin más, os doy muchísimas gracias por vuestra atención, por haberos inscrito a esta formación. En futuras fechas, pues habrá también más cursos, más charlas de momento online por el tema del COVID, pero estaremos encantados de que participéis y que os sean sobre todo de utilidad. Así que muchísimas gracias.